yo nací en el Evangelio allí. Lo que pasa es que no nací de chiquitito. O sea, yo llegué ya siendo un muchacho grande. Y la verdad que había muchas cosas del mundo cristiano evangélico que a mí me costaban entender. Os voy a hablar bien claro. Saben que los evangélicos nos comportamos de una manera muy sectaria muchas veces. Si no lo saben, sépanlo. Yo no quiero que esto sea una secta. Si les diera la definición de secta, no tengo tiempo para hacerlo. Pero una de las características de la secta es que te corta la libertad para decidir. Y manipula tus decisiones. Yo no quiero que eso suceda aquí. Porque Cristo nos ha hecho libres. Siempre yo voy a predicar y enseñar que el camino correcto es Cristo. Pero cada uno es libre para decidirlo. Si te sale bien, dale gloria a Dios y no le tienes que agradecer nada al pastor. Y si te sale mal, que sepas que fue tu decisión. Y que el mismo camino que hiciste para ir te puedes volver. El problema está que cuando nosotros condicionamos a la gente o obligamos a la gente a hacer lo que nosotros queremos que haga, cuando la gente se pierda, si tú no estás para que ellos vuelvan, no van a poder volver. Porque el camino no lo decidieron ellos. Se lo trazaste tú. Y esto es un problema en las sectas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Bueno, y así te mencionaría 1000 cosas más. Entonces, yo ayer cuando estaba allí, disfrutamos todo. Al final, nos vinimos por respeto, porque al final ya todos se fueron, nosotros seguíamos ahí, creo que sí. Nos quedamos un rato más, nos invitaban a cenar. Yo conozco estas familias de hace muchos años en Illora. Yo el otro día pensaba en José Luis. Yo me acuerdo que José Luis cuando venía a la iglesia, no sé cuánto tenías, 4 o 5 años, José Luis. ¿No? De hecho, te presenté al Señor y yo qué sé cuántas cosas, ¿no? Y entonces, esa es la iglesia, hermanos. La iglesia tiene que manifestar con la vida, o sea, con las actitudes la vida que lleva adentro. Amén. Saben que a veces los cristianos evangélicos somos como padres inmaduros, que cuando viene la primer fiebre de los niños, nos preocupamos y queremos quitarle la fiebre, ¿no? Y no nos damos cuenta que la fiebre es síntoma de otra cosa. Y en estas características sectarias del mundo evangélico, estamos más preocupados por determinadas actitudes, formas externas de la gente, y decimos, eso es pecado, porque si te viste de esta manera, estás en pecado. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque es cierto que hay que tener decoro a la hora de vestirse. En el mundo cristiano y en cualquier otro lugar. Lo que pasa es que muchas veces, hablo de la vestimenta como un ejemplo, podría decirte 1000 cosas más, la manera de hablar, la manera de comer, la manera... Muchas veces es la fiebre de otra situación que está detrás. Pero en el mundo evangélico hemos dicho, esto es pecado, pecado, pecado. Hacemos un catálogo de pecados, lo que está bien y lo que está mal. Y es como cuando el niño tiene fiebre. Hay que quitarle la fiebre porque no es bueno que tenga fiebre. No, la fiebre es síntoma de otra cosa. Y la fiebre a veces es mejor que la fiebre esté un tiempo porque nos ayuda a sanar la verdadera enfermedad. Entonces, tal vez alguien se pregunta, bueno, Dani, pero tú estás diciendo que hay que vestirse de cualquier manera. No, no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo simplemente es que no estemos tan preocupados por las balas como por el francotirador. Y que hay situaciones que están detrás, que por quedarnos solo en el aspecto religioso externo, nos olvidamos de la verdadera vida que va por dentro. El fruto verdadero de la vida cristiana es la vida. Si alguien tiene una conducta que no responde a esto, el problema no es la conducta, el problema es que le está faltando vida en otra cosa. Y a veces es un pecado y otras veces es otra situación que puede estar llevándole a esto. Bueno, no quiero hablar de esto ahora porque me voy a ir mucho por las ramas. Simplemente decirles, hermanos, que tenemos que buscar la vida en Cristo. Y esa vida en Cristo se va a manifestar en todo, hasta en tu manera de comer. Hace un tiempo atrás yo les decía, yo no voy a hacer apología aquí del tabaco. Fumar te hace daño. Pero en nuestro mundo cristiano evangélico es como fumar es pecado, ¿no? Pero también es pecado inflarte de comida cuando tienes problemas hepáticos. También es pecado ir a 160 cuando la carretera dice que tienes que ir a 90.
También es pecado comer azúcar cuando sabes que tienes problemas de diabetes. Y todo esto atenta también contra el cuerpo. Y también es pecado. Aquí el problema no es justificar. No, yo no estoy justificando nada. Estoy abriendo el panorama mucho más grande. Porque a veces, en nuestra manera de concebir de manera muy religiosa la vida cristiana, terminamos colando mosquitos y tragándonos camellos. Y esa no es la vida con Cristo. ¿De qué te sirve venir bien vestido un domingo? No muestras nada de tu cuerpo, pero has amargado la vida de tu familia toda la semana. Y tu marido dice, ¿este es el Cristo que te enseña el pastor este? Tu mujer dice, este es el Cristo. Tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Entonces, vamos a llevar nuestra vida siempre a Cristo y que Cristo se manifieste en vida en nosotros. No critico a nadie, no me siento mejor que nadie, pero desde chiquito me enseñaron a cuestionarme las cosas. Mi padre me decía, piensa. Piensa. Cuestiónate. Hasta el día de hoy, hago algo, ¿por qué lo hago? ¿Por qué está bien, está mal? ¿Qué me motiva esto? Bueno, hasta aquí me trajo todo esto. Pero necesitamos la vida en Cristo. Amén. Dios es fiel, hermanos. Yo ayer le mandaban a Laura fotos de que ella nació. Claro, hay 2 chicos ahí con una bebé. Esos 2 chicos éramos Lili y yo. Lili era y sigue siendo muy guapa. Yo era guapo. Ya lo deseché. Estoy en otro nivel ya. Y pensaba, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos guardó el Señor. Esta es la segunda parte de la predicación del domingo pasado, ¿vale? Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Perdónenme la tos, pero está un gripazo esta semana y ahora estoy bien, pero todavía me quedó la tos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hemos hablado mucho ya de la vid, no vamos a abundar en esto. Ya vosotros estáis limpios por, ¿qué dice aquí? La palabra. La palabra de Dios produce un efecto en el alma humana que es maravillosa. Recordemos, el ser humano es esencialmente alma con un cuerpo. El alma es esa parte incorpórea que está compuesta por las emociones, el intelecto y la voluntad. Pero el ser humano también fue dotado de espíritu, que mientras no tiene comunión con Dios, ese espíritu está muerto. Es una habitación que está cerrada y no tiene vida de nada, ni oxígeno tiene. Pero cuando esa persona tiene comunión con Cristo, el espíritu recibe la vida de Cristo. El espíritu se transforma en un canal y en un habitáculo al mismo tiempo del espíritu de Dios, que a través del espíritu humano fluye e inunda el alma humana. Nosotros tenemos cuerpo, que es lo que vemos, ¿no? El cuerpo se envejece, sin embargo el apóstol Pablo decía, por dentro nos renovamos diariamente, decía Pablo. Y esto es algo maravilloso, porque él dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, ¿no? Allí, en ese nivel del alma, es donde la palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo, según Jesús, produce limpieza. Yo no tengo tiempo para hablar mucho de esto, lo vamos a desarrollar dentro de un ratito otras cosas, pero aquí habla de una limpieza profunda en el alma humana que produce la palabra de Dios. Es en el nivel del alma. Espiritualmente es por donde fluye la palabra revelada de Dios. Una cosa es que tú la leas en la Biblia y otra cosa es que el Espíritu Santo use esa palabra para revelarte la intención, el sentido, el corazón que Dios tuvo cuando esa palabra inspirada por el Espíritu Santo fue escrita, registrada y hoy la puedes tener. Por lo tanto, la palabra de Dios no es objeto de estudios sistemáticos, sino en primer lugar de revelación de Dios. Después se puede estudiar sistemáticamente y enseñar también materias como teología sistemática. Pero no se puede enseñar la palabra de Dios en forma sistemática si antes no ha sido revelada por el Espíritu. La palabra de Dios no es un libro de estudio, es palabra de Dios, es palabra de vida. Amén. Entonces, este texto dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y no hablo de limpieza solo de pecado. No te olvides que el pecado puede ser una consecuencia de un alma que no está bien. El pecado puede ser una consecuencia de un alma insatisfecha.
Hace poco, escuchando una conferencia, 4 horas, de un psiquiatra que es muy interesante, todo lo que él habla. El título de esta conferencia, os la recomiendo, dice, detrás de toda depresión hay un niño roto, un alma rota, ¿no? Desde la infancia. Tenemos que tener mucho cuidado con muchas de las situaciones que nosotros vivimos, aún los pecados que cometemos. No estoy hablando de psicoanálisis, no estoy hablando de un cristianismo freudiano. Estoy hablando simplemente que cuando la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma, puede sacar a la luz debilidades que están ahí por situaciones del pasado, que no se van a sanar de otra manera, sino con el poder del Espíritu de Dios. Y para mí eso es uno de los milagros más hermosos que se producen en la Biblia. Y otra cosa te digo, el poder del amor es impresionante. El poder del amor es impresionante en una casa, en una familia, así que imagínate el poder del amor de Dios en el alma humana. Cuando el Espíritu Santo revela que eres hija o hijo de Dios y que Dios te ama. Claro, cualquiera puede intentar analizarlo de esto desde el punto de vista psicológico, si no ves resultados inmediatos, si no ves resultados para analizar, o sea, conductas que tengan que ser analizadas, dirá, bueno, son palabras religiosas. Por eso esto queda aquí y a partir de ahora hay que experimentarlo. Yo te lo puedo decir, cualquiera puede dudarlo, pero yo lo he experimentado. Y todos los que estamos aquí creo que hemos experimentado lo que es el poder sanador en el alma de la revelación del amor de Dios. Que Dios nos ama y que somos hijos de Dios. Y esto es algo maravilloso. Y eso necesitamos experimentarlo y vivirlo. Este es el valor de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios deja de ser tipografía negra o de color en un papel blanco o caracteres en un ordenador o en un móvil y se transforma en la carta escrita de alguien que te amó, te ama y te amará por siempre. Y que te conoció antes de que tú leyeras esa carta. Entonces Jesús dijo, yo ya les he limpiado, él habla aquí de la vid, de los pámpanos, permaneced en mí, yo en vosotros. Esto ya les hablé bastante las semanas pasadas. Y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Pero lo que les estaba compartiendo es el versículo 7. Para todos los que están escuchando ahora en directo, que van a escuchar en internet en el futuro, pues las predicaciones anteriores hablan de todo eso. Si permanecéis en mí, de esto hablamos la semana pasada, y ahora lo que vamos a hablar hoy, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Jesús dijo, permaneced en mí, y el domingo pasado, haciendo un repaso muy rápido, te decía que esa es, en el caso personal, es mi responsabilidad. Yo no puedo hacer nada por ello. O sea, yo no puedo hacer nada por acercarme a Cristo. Fue Él quien me acercó. Lo único que yo hice fue clamar por necesidad. En el uso de la voluntad básica del alma humana y en la muerte espiritual, pero en el uso básico de la voluntad humana, yo un día le dije, Señor, te necesito. ¿No? Yo te necesito. Creo que todos los que estamos aquí dijimos, si existe Dios, haz algo. Sáname, libérame, sácame de esto. Oh Dios, ayúdame. Iré a la iglesia para ver si oran por mí. Moviste tu voluntad simplemente para girar en la dirección correcta. El Espíritu Santo te dio luz cuando te giraste y entonces tuviste convicción de pecado. Y te diste cuenta que eras un pecador o una pecadora y te diste cuenta que Dios te amaba. Y te diste cuenta porque te reveló que aunque eres un pecador, Cristo ya murió por ti. Y te perdonó. Y aunque estás muy lejos de Dios, Él murió y resucitó para que tú estés en comunión con Él. Y todo esto pasa así. Y de pronto es lo que nosotros llamamos acepté a Cristo. Ojo, porque mucha gente le decimos aceptó a Cristo porque solamente reconoció el primer paso. Vale, me voy a dar vuelta para, si Dios, amén, yo necesito a Dios. No, todavía no aceptó todo. Pero no es el tema de la predicación. Entonces, te arrepentiste, tuviste vida nueva. Por eso no hiciste nada, Él te atrajo, Él te llevó. La Biblia dice que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque tu alma, a través de tu espíritu, que está unido al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es Dios. Y dice la Biblia que el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. O sea que el Espíritu Santo en esa unidad profunda con Cristo y con el Padre te está uniendo al cielo, en definitiva. Tu alma está tan conectada con este mundo como a través del Espíritu con el cielo.
Por eso te decía hace un tiempo atrás, eres como un elástico con dos chinchetas, una chincheta arriba y otra abajo. El día en que Dios quite la chincheta de abajo, ¡pum!, tú te irás para arriba, ¿no? Pero tú ya estás arriba. Ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Tú no lo ves, nuestros ojos ven esto, pero cuando nosotros oramos, esa comunión que tenemos con Dios, si Cristo resucitó y está a la diestra del Padre, eso de que está en mí es porque el Espíritu de Dios está en mí, trayéndome la persona de Cristo, y yo estoy allí. Por eso te decía hace un tiempo atrás, Cristo es como un florero, el agua del Espíritu, y todas las flores que están adentro reciben de la misma agua, porque todas están en esa agua. Todos estamos en el mismo Espíritu, en la comunión con el Espíritu de Dios, por eso todos tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, mi responsabilidad hoy es buscar en oración profunda, en comunión con Él, y no buscar en ningún otro lado, ningún tipo de placebo que reemplace la vida con Cristo. Tenemos que tener cuidado con esto. Uno de los grandes problemas del pecado no es que seas solo desobediente, es que en esa desobediencia te estás entreteniendo con cosas que te impiden ir a buscar el agua de la vida. Te estás muriendo de sed bebiendo un refresco cargado de azúcar porque es sabroso, pero no te hidrata, te va a matar. Es como ponerle a alguien en el desierto una gran máquina expendedora de refrescos de estos famosos, ¿no? Que tienen el 30% de azúcar y de un montón de otras cosas que no te hidratan. ¿Saben? La gente que va por el desierto muerta de sed se va a morir. Todos obesos, todos inflados de gases, pero van a morir. Sobresaturados de azúcar, pero van a morir. Porque se entretienen bebiendo eso, cuando un poco más adelante está la fuente de agua. Lo que realmente te hidrata es el agua, no el refresco. Ese es el problema en el pecado de muchas personas. Es cierto, tú dirás, sí, pero yo me arrepiento y tal. Sí, pero ten mucho cuidado, porque mientras te entretuvo, ya sea con algo placentero, como también por lo placentero que tiene que ver con la queja y culpabilizar a otros. No se olviden que la queja y la culpa sobre otros, por eso el chisme, todo esto produce dopamina también. Porque la queja y el culpabilizar a otros te libera a ti del sentimiento de responsabilidad. Eso te da un nivel de satisfacción. Cuando tu cerebro descubre que quejándote tú no te sientes tan mal porque le está echando la culpa al otro, constantemente te va a llevar a la queja en todos los problemas. Por eso los niños, desde pequeños, por tu culpa me caí. Hay que enseñarles, no, caíste porque te tropezaste y no miraste. Si tú se lo permites, él constantemente dice, yo no tengo la culpa de nada, la culpa la tienen los demás. Nosotros generamos dopamina para sentirnos bien. Es una reacción del cerebro y de nuestro cuerpo. Entonces la queja te lleva a eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. La queja también es un placebo que te distrae de no ir a orar. Porque si ya sabes quién es el culpable, ¿para qué le vas a pedir a Dios que te ayude? Lo único que vas a hacer es orar para que quite al otro. O esas oraciones, Señor, tú conoces a mi mujer y sabes, tú conoces a mi marido. Deja de quejarte, si Dios ya lo conoce. Tú estás orando para sentirte bien tú, no para hablar con Dios. Entonces, por eso necesitamos... pero Jesús dijo que mis palabras permanezcan en vosotros. O sea que en esa comunión su palabra se me revele a mí, se haga vida en mí. Y cuando se haga vida en mí, allí va a cambiar todo. Cuando la palabra de Dios haga vida en mí, nunca leas la Biblia solo en el nivel del alma intelectual. Pídele a Dios que por medio del Espíritu Santo, Él te revele esta palabra. Porque es palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para estar con la mente humana tratando de entender en la lectura de un libro maravilloso como es la Biblia? Que si lo viera desde el punto de vista filosófico, es una barbaridad llegar a entender esto. Te lo vuelvo a decir, yo leía y vendía Biblias antes de conocer a Cristo. Y la había leído y conocía la diferencia entre la Biblia de Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Reina Valera. Conocía las diferencias. Y decía, bueno, la Biblia de Jerusalén está muy atada al original, esta otra. Sabía todas estas cosas. Se me armaban cada bola en la cabeza cuando yo la leía para saber más o menos qué era lo que estaba vendiendo. Y leía por ahí el libro de Cantares, por ejemplo. Cuando yo leía el libro de Cantares, decía, madre mía, sí. Yo hace 2 años puedo ver películas que hablan de este tema y lo estoy leyendo aquí en la Biblia. Yo no sabía que esta gente escribía estas cosas. Que no entendía nada yo. No entendía absolutamente nada. La palabra de Dios tiene que ser revelada.
Es una cuestión de humildad. No nos creamos tan sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé el verdadero sentido de la palabra. Amén. Que Dios nos ama, que Dios... ¿Saben? Por la palabra de Dios podemos llegar a destruir la vida de una persona. Entonces, por eso te decía que en esa comunión su palabra me es revelada y se hace vida en mí. Una vez que se hace vida, porque mi intelecto, mis emociones están impregnadas de la palabra de Dios, entonces todo cambia en mi vida. La Biblia dice que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Si te das cuenta, eso es intelecto humano. Convicción, certeza. Eso está en el nivel del intelecto. Entonces, ¿la fe es intelectual? No, la fe es espiritual. Pero la manifestación de la fe en la vida diaria es una transformación del intelecto humano por la revelación de Dios. Que Dios existe, que Dios te ama y que todo lo que Dios prometió lo cumplirá. Por eso cuando una persona no tiene la fe como revelación, ante el primer conflicto desaparece. Porque es palabra que solamente se llenó en la cabeza. Entonces, sinceramente, yo me siento muy mal si estas congregaciones en las que yo pastoreo, aquí en el centro y en los otros lugares donde estamos, la gente no crece en eso porque me siento culpable entonces. Porque no puedo estar simplemente enseñando algo que les obligue a vosotros a seguirme a mí, pero no seguir a Cristo. Sino que podáis conocer realmente a Cristo, que Cristo sea revelado. Sin embargo, nos esforzamos, ¿saben? La palabra de Dios tiene que ser revelada. Sin embargo, nos esforzamos en permanecer. ¿Vieron? Jesús dijo, permanezcan en mi palabra. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo entendemos esto de qué es esto de que permanezcas en la palabra? El problema es que muchas veces nos esforzamos en permanecer, pero humanamente, carnalmente. ¿Saben cuándo? Cuando buscamos métodos, fórmulas en su palabra y hasta hacemos eslogans con ellas. ¿Vale? Perdónenme, yo voy a hablar muy claro. Si alguien siente en algún momento, uy, esto me está chocando un poco, sorry. Lo siento mucho. No lo digo por nada ni por nadie en especial. Simplemente dejadme desglosar esto que Dios me habló muchas veces y que hasta aquí me ha traído en esto. Vuelvo a decir esto. El problema es que muchas veces eso de permanecer en la palabra nos esforzamos. Y lamentablemente los pastores hemos cometido mucho error en esto. Y le decimos a la gente, te tienes que disciplinar a hacer esto y esto. Pero la disciplina humana sin el poder del Espíritu Santo no tiene poder sobre el pecado. Solo Cristo venció el pecado. Dice literalmente Romanos capítulo 8, que la carne no tiene poder. Colosenses capítulo 1, no tiene poder contra los apetitos de la carne. Cualquier tipo de disciplina. Lo que necesitamos realmente es el poder, la vida del Espíritu dentro nuestro. Cuanto más impregnado esté esta esponja, que es mi alma, mi intelecto, mi voluntad, mis emociones, esta esponja, esté menos seca y más impregnada del agua que viene del cielo, más peso va a tener y más va a mojar a otros, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es que mi ser interior sea impregnado por una revelación del Espíritu. Orar humildemente y decirle, Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo me hable a través de la palabra. Por eso Dios permite las aflicciones, para que vayamos a leer la Biblia, no con la mente del que se la sabe todo, preparando un estudio bíblico y una buena predicación, sino como aquel que va desesperado a buscar vida en la palabra. Y si no me habla, Señor, hoy, seguramente me muero. Cuando sucede esto, entonces la palabra entra hasta lo más profundo del alma humana. Por eso nos esforzamos lamentablemente en permanecer humanamente y carnalmente en su palabra. Nos enorgullecemos. Vayan a cualquier iglesia, vengan aquí, vayan a otra, y todos, cada maestrillo tiene su librillo. Pero hay un solo libro. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, la fórmulas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Buscamos métodos, fórmulas, y hasta hacemos eslogan, te decía. Pero es en la revelación donde la palabra se hace vida, y así es como permanece en el alma, haciéndose parte de nuestras emociones, pensamientos y voluntad. Durante muchos años yo he lidiado con el concepto que Dios me hable, Dios me habla, Dios te habló, Dios no nos habló. ¿Sabéis la cantidad de gente, perdonadme la sinceridad en esto, que me preguntó y me sigue preguntando? Y no lo digo por orgullo. Dani, ¿cómo te habla Dios a ti? ¿Cómo te habla Dios? Pero siempre es lo mismo. Miren, sobre esto hay algo más importante aún, y es que Dios te guíe. No solamente que Dios te hable. El apóstol Pablo, si ustedes leen las cartas de Pablo,
se refiere más a ser guiados por el Espíritu que a que el Espíritu te hable como en el Antiguo Testamento. Es un poco envidiable la vida de los del Antiguo Testamento en esto, donde Dios hablaba directamente y hasta con voz audible muchas veces, ¿no? De hecho, hasta en los días de Jesús, hasta la muerte de Jesús, si ustedes se fijan, en los días de Jesús de vez en cuando venía una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, ¿no? Y bueno, qué envidia, ¿no? Dice, Señor, dime algo, ¿no? Lili, ¿te tienes que operar o no te tienes que operar? Señor, y salga una voz del cielo y diga, lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Ya está, ya lo sabemos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento habla de que el pueblo de Dios tiene que aprender a ser guiado por el Espíritu. Eso significa otra cosa, eso significa que nosotros volvamos el corazón a Dios. Ya no se trata tanto de que yo estoy aquí y Dios me habla, entonces claro, aquel que Dios le habla más, le habla menos, es más importante que el otro. ¿Saben? En este tiempo es la iglesia de Cristo. Ya no es solo el pueblo de Israel que Dios estaba preparando, guardando, cuidando siempre para custodiar la ley y al Mesías que iba a venir. Dios formó la iglesia y la iglesia tiene que aprender a ser guiada por el Espíritu, con diversidad de dones y diversidad de ministerios. Entonces, Salmo 119, versículo 107 dice, afligido estoy en gran manera. Y miren la oración de David, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Yo no sabía orar cuando yo conocí a Cristo, entonces oraba leyéndole los salmos a Dios. Y muchas veces este era el salmo que más usaba y hasta me lo aprendí casi de memoria. Para mí el Salmo 119 era fundamental. Y yo me ponía delante de Dios y le leía este salmo. Y siempre me acuerdo de este texto, el 107, vivifícame según tu palabra. Dame vida. Este texto es un cumplimiento, o mejor dicho, cuando nosotros hoy con el Espíritu Santo recibimos la vida de Dios a través de la palabra, se cumple esta oración de este salmo. Amén. Pero nunca se olviden de esto, hermanos. ¿Por qué esta gente oraba de esta manera también en aquellos días? A ver, intentaré hacerlo lo más práctico posible. Miren, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, había que ser obediente a la ley y a la palabra para caminar en la senda de la vida y así dar fruto de vida. Te lo vuelvo a decir. En la antigüedad se enseña, en el Antiguo Testamento, tienes que obedecer a los profetas, tienes que obedecer a los patriarcas, tienes que obedecer a todo lo que Dios ha dicho para caminar en la ley de Moisés. Porque esa es la senda de la vida. Y si tú caminas en la senda de la vida, darás fruto de vida. Y ustedes miran, bueno, pero eso debe ser así. En el Nuevo Testamento cambió. Te lo vuelvo a decir, en la antigüedad tenías que ser obediente a la ley, o sea, a la palabra. Siendo obediente a la palabra, caminabas en la senda de la vida y así dabas fruto de vida. En el Nuevo Testamento, según las enseñanzas de Jesús y lo que acabamos de leer en esta parábola, Dios primero te da la vida por medio del Espíritu y la palabra, capacitándote para que seas obediente y puedas producir fruto de vida. En la antigüedad tú tenías que ser obediente para caminar en la palabra, para tener vida. En el Nuevo Testamento, por gracia, Él te ha dado vida por medio del Espíritu Santo y te capacita para que seas obediente y des fruto de vida. Es diferente. Sin embargo, nosotros seguimos viviendo como en el Antiguo Testamento. No sé si yo creo que lo hemos entendido, ¿no? Amén. Por eso Jesús dijo, permanezcan en mí. No dijo, obedezcan a la ley en esto, tal, si no haces esto morirás y si haces esto vivirás. Pero lamentablemente, sobre todo en el mundo pentecostal, nos hemos quedado con muchos argumentos del Antiguo Testamento, que no está mal, pero si nos olvidamos de la revelación del Nuevo Testamento, estamos fritos, hermanos. Te lo vuelvo a decir, en el Antiguo Testamento tenías que ser obediente a la ley para caminar en el camino de la vida, para tener vida. En el Nuevo Testamento, Cristo te ha dado vida para que puedas ser obediente. Si no, el sermón del monte no lo podemos vivir. Amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? Violó a mi hija. Lo tengo que amar, tengo que orar por él. Es imposible humanamente. Tú no puedes ser obediente a esas palabras, a menos que el Espíritu Santo te transforme la vida. Tú no puedes poner la otra mejilla cuando la has puesto millones de veces. No puedes. No es lógico. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo te da vida, puedes hacerlo. Te lo vuelvo a decir, en el Nuevo Testamento no se trata de que tú seas obediente para tener vida. En el Nuevo Testamento es que tú tienes vida para poder ser obediente.
Y esto no es pecado, hermanos. No estoy diciendo nada que no sea bíblico. Lo que pasa es que estoy desbaratando el orgullo evangélico de que aquel que aparenta hacer las cosas perfectas es más espiritual que aquel que no las hace. Y eso es diabólico porque es la carne. Entiendo que mucha gente dejará de escucharme por esto. Pero que sus hijos permanezcan en mí. Eso es comunión con Él. Y así su palabra permanece en nosotros. Entonces este pastor Daniel Palma está diciendo que no hay que ser obediente. No, hay que ser más obediente de lo que eran los fariseos. Pero humanamente es imposible. Jesús dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, no entraréis en el reino. Porque ya no se trata de que tú seas primero obediente para tener vida, sino que tengas vida para poder ser obediente. Eso significa, Señor, yo te necesito. Humildemente, no sirvo para nada. Todo lo que hice hasta aquí, para esto ya no me sirve. Me capacitaste para esta etapa de la vida. Y a veces pensamos que los pastores no las sabemos todas, está todo perfecto. No, hermano, yo sigo aprendiendo con vosotros, con Dios, con mis hijos, con mis nietos. De fracaso en fracaso, y en el fracaso ir a buscar la vida en las Escrituras y a través del Espíritu. Y Él me capacita para poder ser obediente. Y siendo obediente veo el fruto de la vida. Pero si yo hubiera intentado ser obediente sin eso, para que Él me bendiga, apaga la luz y vámonos. Pero según la Biblia el ser humano está espiritualmente muerto, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo, todos, porque ya la arruinó a Adán de entrada. Adán separó al ser humano de Dios, la humanidad se separó de Dios. Está incapacitado el ser humano está incapacitado. Entiendo que alguien dirá, uy, me parece que tú eres calvinista. No, no soy calvinista, es bíblico esto. No estoy hablando de que Dios eligió a uno y a otros no. Pero el ser humano está incapacitado para cumplir con la ley de Dios, con la ley de vida de Dios. Romanos capítulo 8. La carne no puede hacer la voluntad de Dios. Mi naturaleza humana no es que tienes que comportarte con tu familia de esta manera. Es que, Dani, es que como cristiano tendrías que hacer esto. Tú como esposa tendrías que hacer esto. ¿Sabes qué? Humanamente estamos incapacitados para hacer esto. Humanamente estamos incapacitados para hacer esto. Les abro un paréntesis muy grande. Esto viene del Edén. Mira, Caín y Abel van a hacer un sacrificio. No quiero abundar en esto porque este es tema de otra predicación otro día. Pero hay algo que Dios me habló muy fuerte con respecto a esto. ¿Por qué razón Dios acepta la oración, el sacrificio de Abel, pero no la de Caín? Es evidente que en la actitud de Caín hubo un orgullo escondido. Hubo una soberbia escondida. Porque Abel dio de lo que él no hizo. Era un cordero que había nacido de una oveja y que todo lo había hecho Dios. ¿Saben lo que estaba diciendo Abel? Yo te traigo, Dios, de lo que tú me das, porque yo no soy capaz de hacer nada nuevo. ¿Saben lo que hizo Caín? Traigo todas estas hortalizas que yo las cultivé. Te traigo lo mejor, lo que yo hice. Y dijo Dios, no, desde el vamos no, porque el ser humano no puede considerarse Dios nunca. Aprende de mí, mira cómo llevo yo a mi familia. Prepárate para pegarte un leñazo y que Dios te demuestre que por amor a los demás, que no eres tan buen maestro. Yo no soy un gran maestro. Si puedo transmitir la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero eso no significa que yo sea un gran maestro. Te lo vuelvo a decir, Caín le trajo a Dios de lo que él había hecho. Abel le trajo a Dios de lo que Dios le había dado. Esta es la oración de David. De lo que tú nos diste, nosotros te damos, Señor. Por eso, todos estamos muertos. En el Antiguo Testamento la obediencia le garantiza estar dentro de la ley de vida, pero en el Nuevo Testamento se muestra que hemos recibido la vida espiritual en Cristo para que podamos dar fruto de ello. Si damos fruto no es por nuestra obediencia, aún tu obediencia es gracias a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Pero dirás, pero algo habrá que hacer. Sí, disponer el alma, disponer la voluntad, disponerse a morir al ego. El problema está que nosotros queremos ser obedientes manteniendo el orgullo, la vanidad. Por eso te lo vuelvo a decir, para que la vida de Cristo esté en ti y esté en mí, tengo que morir a mí. O está Él o estoy yo. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Bueno, es lo mismo. Si yo no muero a mi orgullo, a mis enfados, a mis amarguras, a mis intentos de que la culpa es de todos los demás, hermano, detrás de todo esto hay mucha carne diciendo, soy víctima de todos los demás y podría ser mejor si todo esto no hubieran existido.
Eso es diabólico. Perdónenme todos los que están deprimidos con sus problemas en este sentido, pero se tienen que arrepentir, ¿eh? Ojo, porque el orgullo produce depresión. Es como el alcohol, hermano. El alcohol, lo digo porque lo sé y lo digo por la experiencia pasada, pero pasada. Te da picos eufóricos, te quita la timidez. Yo toco la guitarra, cantaba, ya no canto tanto. Pero yo me tomaba un par de vinos, de los buenos, tocaba la guitarra y cantaba. Y tenía un amigo, judío él, Cohen de apellido, para que vea lo judío que era. Y él me decía, Dani, es maravilloso, porque cuando tú tomas 3 o 4 vinos, no veas cómo canta. Yo cantaba y tocaba la guitarra porque me desinhibía. Y tenía unos picos eufóricos y se me iban los complejos, porque ya estaba piripi. Entonces ya me olvidaba de los complejos, yo era el rey de la fiesta y todos cantaban conmigo, yo enganchaba una con otra. Era una máquina, de verdad. Me quitaban el vino y me entraron unos temores, unos miedos y desafinaba y me salían unos gallos. Otra vez me volvía pum, pum, pum y otra vez yo a cantar y... No se rían porque si no me terminé diciendo qué tiempos aquellos, así que... Pero ¿saben qué? Detrás del pico eufórico al otro día hay depresión. Porque así como el alcohol te da picos eufóricos, también produce depresión. Tengamos mucho cuidado con esto, porque la carne es exactamente igual. Por eso, el asunto es de vida o de muerte espiritual, hermanos. Que la palabra permanezca en mí, permanezca en ti. Ahora vamos a llegar a la raíz, al fondo de todo, ¿vale? Pero vamos de arriba para abajo, ¿vale? El asunto es de vida o de muerte espiritual, no en lo que debes o no debes hacer. Te lo vuelvo a decir, la vida cristiana no se trata en qué hay que hacer o qué no hay que hacer, sino en que si estás vivo espiritualmente o muerto espiritualmente, y si estás vivo en la carne o muerto a la carne. Si Cristo vive en mí o vivo yo. A partir de ahí te vas a dar cuenta que cuando entramos en ese tema se acabó el debate de si esto está bien o está mal. Yo hace un tiempo, bueno, muchas veces lo he contado aquí, pero para quien no lo haya escuchado. Un día, por una situación que yo viví en un lugar, me pusieron a comer con un pastor, ¿no? Se notaba que era pastor. Bueno, yo vine un poco vestido de pastor, pero tú lo veías por los andares, tú dices, este es pastor, ¿no? Típico pastor. ¿No? Tenía la mueca aquí, llevaba la Biblia, ¿no? Ya se le había hecho. Pastor. Entonces este hombre, en un momento, yo sabía, por la situación que había venido viviendo, me dice, oye, ¿tú bautizas a los que fuman? ¿No? Y yo le dije, mira, perdóname, yo te voy a responder con otra pregunta, ¿tú bautizas a los mentirosos? Y él me dijo, pues no lo sé. Le dije, respóndeme la pregunta y yo te respondo la otra. Y le dije, no sabes si... Y has bautizado muchísimos mentirosos. Dime qué es más peligroso, el que fuma o el que miente. El que fuma se daña a él y al entorno que tiene todos los días ahí. Pero el que miente puede dañar a gente hasta del otro lado del mundo con una mentira. Y la iglesia está llena de mentirosos que se han bautizado. Lo siento, pero el silencio me asusta un poco, pero... Y yo le dije, mira, oramos siempre que la persona que está condicionada, entre comillas, atada, limitada por un vicio que no lo puede dejar, sea tabaco, sea lo que sea, oramos para que esa persona pueda bautizarse en la libertad de decir, Señor, no hay nada que me ate, soy una persona libre. Pero tengamos mucho cuidado porque el asunto no se trata de lo que el otro hace o no hace, sino ¿tenemos vida o no tenemos vida? El problema no es la fiebre, el problema es ¿hay infección o no hay infección? O simplemente le están saliendo los dientes. Por eso, no se trata ni de esto, ni en fórmulas para ser mejores cristianos. Por ejemplo, para orar. Jesús nunca le había enseñado a sus discípulos a orar. Tienen que entender que todos los maestros de Israel hasta el día de hoy enseñan las oraciones. Para cada actividad, hay un ritual, se llama seder. Hay una forma de orar. Juan les enseñaba, vamos a orar de esta manera, ahora vamos a orar para echar fuera un demonio, hay que orar de esta manera, para orar por sanidad, hay que orar de esta manera, para orar. Y vienen los discípulos y dice, Juan le enseña a los discípulos a orar, pero tú nunca nos has enseñado a orar. Pronto Jesús se quedó como con cara de, ¿qué? ¿No? Y le dice, bueno, cuando oréis decid esto. No le dio un modelo, no le dio una fórmula.
Le dio un modelo cómo tiene que ser una oración. Sin embargo, miles de cristianos viven poniendo requisitos a la vida cristiana como si aún no hubiera venido Cristo. Y tenemos que tener la vida de Cristo en nosotros. Al fin y al cabo, el fruto va a ser mejor que el otro, ¿eh? Va a haber más santidad, va a haber más gozo, va a haber más milagros, porque es Cristo en nosotros. De la otra manera, somos como Caín, tratando de llevar las mejores hortalizas y el humo, en lugar de subir para arriba, se lo lleva el viento. Sin embargo, te decía esto, enseñan y buscan fórmulas y métodos, pero lo importante es la comunión profunda con Dios. Por eso Jesús dijo primero, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Tengan cuidado con el TDA o el TDAH evangélico. Te lo digo de otra manera, con el trastorno de déficit de atención. La iglesia evangélica está llena de personas con déficit de atención espiritual. Bueno, creo que todos saben lo que es el déficit de atención, porque ya todo el mundo tiene déficit de atención, ¿no? Sí. Cada vez que Lili me dice, no me está escuchando, Lili, tengo déficit de atención, ¿no? Sí, se me pasa el segundo gritillo de Lili. Me está escuchando, aunque salió, así que no voy a hablar mal del tema. No se distraigan. Dani, no te distraigas. Pastor, no te distraigas. ¿Saben que nos diluimos con fórmulas? Y no nos centramos en lo que nos tenemos que centrar. El otro día escuchaba a un psiquiatra sobre el tema del sufrimiento y decía este hombre algo muy interesante. Cuidado, porque nos distraemos mucho en esto, decía él. Empezamos a buscar todas las herramientas posibles para un tratamiento. Pero el problema, decía él, es que nos olvidamos que hay un paciente que sufre. El centro de atención es el paciente que sufre, no las herramientas que tú tengas. Y todos los que están aquí estudiando psicología y son psicólogos, humildemente os doy este consejo. Nunca se olviden que tratáis con pacientes que sufren. No con cobayos de laboratorio. A ver, este tratamiento si va. En primer lugar, hay alguien que sufre. Y yo no sé desde cuándo le viene este sufrimiento. Los evangélicos corremos este riesgo. Nos diluimos mucho, tenemos déficit de atención. El trastorno de déficit de atención. Porque en lugar de centrar nuestra vista en Cristo, empezamos a distraernos con todo lo demás. Retiros, congresos, ¿no? Nosotros también hacemos retiros y congresos. No estoy en contra de esto. Pero que nada nos distraiga, ¿no? De pronto vas, congresos restauradas, renovadas, refrigeradas, ¿no? Viene más fría que antes, ¿no? Pero necesitamos centrar la vida y la atención en Cristo, en su obra en la cruz y en el presente por medio del Espíritu Santo. Señor, es que tú puedes, gloria a Dios, yo necesito un retiro, necesito esto, sí, porque necesito la comunión con la iglesia, necesito este tiempo, amén. Pero siempre, en todo lugar, será Cristo en mí, Cristo en ti, el Espíritu de Dios. No son las fórmulas de qué tengo que hacer para que mi matrimonio cambie, sino que tengo que morir a mi carne y nacer de nuevo. ¿Por qué este humo no sube directo al cielo? Porque estás ofreciendo tu orgullo, pastor. Pastor, estás orando para tener más fruto, no para glorificar al Padre, no para bendecir a la gente. En misiones, cuando yo dirigí durante años la escuela de misiones, así que enseñé misionología toda mi vida desde que conocí a Cristo. Y se supone que soy misionólogo. Bueno. Siempre le decía lo mismo, si un pastor quiere ver el crecimiento de una iglesia, nunca puede medirlo en función de los que tiene en comparación con otros, sino en función de los que todavía no conocieron a Cristo. Si tú tienes una iglesia de 5.000 personas en una ciudad de 500.000, tu iglesia es muy pequeñita. Y si tú tienes una iglesia de 10 personas en una ciudad de 100, tu iglesia es grande. Ha alcanzado el 10%. Pero a veces, mira ¿no? Invitamos a tal pastor porque tiene 1.000 personas, porque tiene 5.000 personas. Quedan millones y millones de personas en el mundo que aún no han conocido a Jesucristo. Te lo vuelvo a decir, los cristianos padecemos de mucho trastorno de déficit de atención.
Nos olvidamos de quién es Cristo, del amor de Cristo, del poder de Cristo, de la palabra de Cristo y nos diluimos con un montón de otras cosas. Por eso muchas veces no podemos llevar fruto. Entonces, ya hemos sido restaurados, ya hemos sido renovados en Cristo. Ahora tenemos que aprender a vivir en ello. La vida cristiana no se basa en lo que debo hacer o lo que Dios debe hacer por mí, sino en lo que ya hizo con nuestra condición y con nosotros al morir, al resucitar y al volver al Padre. Te lo vuelvo a decir, la vida cristiana no está basada en el futuro ya está seguro en Cristo. La vida cristiana está basada en lo que Cristo ya hizo por mí, no en lo que tú tienes que hacer por Él. Lo que vas a hacer por Él va a ser una consecuencia de la vida de Cristo en ti, en base a lo que Él ya hizo por ti. Creo que se entendió, ¿no? O estoy como Rajoy aquí, no sé. Por eso, Dios ya lo hizo por mí. Amén. Voy a intentar, miren, vamos a hacer una cosa, no sé si, bueno, lo voy a leer rápido, si no es muy largo. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, decía Pablo, no se engañen con los principios, lo básico, aún del mundo, y se olviden de Cristo. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Yo no quiero que en mí permanezcan las interpretaciones y fórmulas de líderes cristianos, sino que lo que permanezca en mí sea la palabra de Dios, la revelación del Espíritu. He visto llegar muchos obreros de muchos lugares del mundo, quieren servir a Dios en una iglesia y no saben porque vienen preparados con la visión de trabajos de las iglesias donde ellos vienen. Y eso es McDonaldizar la iglesia de Cristo. Es como quien prepara empleados en una fórmula, en un sistema para ¿cómo se llama? Sucursales, no, ¿cómo se llama? Franquicias en otros lugares del mundo. El uniforme es esto, la hamburguesa se prepara así, el pan se pone así, la papa frita se hace de esta manera. Luego llegan a tu iglesia y te dicen, no, porque lo que hay que hacer es esto, y viene el otro. No, porque, y vienen McDonaldizados. No saben servir a Dios, saben servir a una visión específica de trabajo. Te lo vuelvo a decir, mi hermana decía, qué difíciles que son los evangélicos. ¿Saben? La palabra de Dios no es complicada, la complicamos nosotros. El evangelio de Cristo no es difícil de entender. Lo hacemos difícil nosotros. Te lo digo por experiencia. Para mí no fue difícil entender el evangelio cuando me convertí, porque me convertí prácticamente solo. Me lo complicaron los otros que intentaban enseñármelo, en lugar de encaminarme y ayudarme a caminar en la palabra. Por eso, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, ya estás completa. Todo, la mesa tiene las 4 patas, emociones, intelecto, voluntad y ahora vida en el Espíritu. Estás completos en Él, que es la cabeza de todo principado de potestad. En Él también fuiste circuncidado, o sea, el pacto, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la circuncisión de Cristo. Sepultados en Él, bueno, todo lo que ya Cristo hizo por nosotros. Versículo 3, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos es contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, potestades, bueno. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Era una iglesia, eran griegos todos, muy influenciados por los gnósticos, lo que hoy es la nueva era. Por eso Pablo está escribiendo esto. Pero también estaba la influencia de los que venían de Jerusalén diciendo, no, porque hay que observar la fiesta, esto, aquello, hay que hacerlo de esta manera. Por un lado venían los que eran gnósticos metiendo una filosofía, ¿no? Muy, las estrellas, ¿no? La energía. Y por otro lado venían los otros diciendo, no, porque para ser buen cristiano hay que volver a cumplir con el pacto de Abraham, con esto, con aquello. Y era una influencia de confusión. Y Pablo dice, tengan mucho cuidado con esto. Nadie te juzgue, por lo cual, dice, porque todo es sombra de lo que va a venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie te prive de vuestro premio, afectando humildad junto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal. Hermano, muchas veces no permanecemos en la palabra de Dios porque estamos muy influenciados de todo tipo de pensamientos, filosofías pseudoevangélicas. Y en realidad no puedes permanecer
como el chico que tiene déficit de atención. Porque no podemos permanecer en la palabra por la cantidad de influencia que tenemos sobre esa palabra. Hay mucho ruido en el ambiente. Tenemos que volver a la sencillez de la oración profunda. Tengan mucho cuidado, nadie te prive. Y dice, y no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es la iglesia. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, no hagas esto, no hagas aquello, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas todas se destruyen con el uso. Tarde o temprano viene otra onda nueva y hay algo nuevo. Miren, cuando yo conocí a Jesús, iba a una iglesia relativamente pequeña al principio, que era la iglesia de mi pueblo, y ahí venía una viejecilla típica, ¿no? Con su bolsito así, sus zapatitos. Ella siempre se sentaba en esa fila, me volvió loco. Lo primero que me dijo un día, yo estaba cantando, creo que el día de mi bautismo fue, ella viene y me pega por detrás, usted se calla que parece un carnero viejo cuando canta, me dijo. Ya no me había tomado nada, así que estaba ahí desafinando. Parece un carnero viejo cantando. Oh, y la abuela. Bueno, otro día yo me senté así, como estás tú sentado, Juan, en la primera silla, y no estaba de pantalones cortos, sino imagínate lo que me hubiera caído. Estaba con las piernas cruzadas, otra vez la abuela. Tac, aquí me tenía la colleja ya aquí, ya me estaba dejando calvo. Tac, así de verdad, ¿eh? No me olvido más de ella. Tac. Me dice, siéntese con decoro en la casa del Señor. No te lo digo a ti. O sea, siéntese con decoro en la casa del Señor. No puede estar con las piernas cruzadas, no puede estar con esto, no puede estar con aquello. Yo tenía 19 años. Y la terminé de liar un día que vine y ya no me senté más. Miren el latín, está la iglesia llena y me senté en la silla de ella. ¡Pum! Levántese, esta es mi silla. ¿No? Bueno, no quiero decir, pero si os fijáis, todos sentados en las mismas sillas también aquí. Pero bueno, siempre buscáis el mismo sitio. Bueno, no, pero no hagáis eso, ¿eh? Que yo me senté, fíjate qué loco, qué paradójico todo. Yo después fui el pastor de esa iglesia, unos años más tarde. Resulta que el chico que no sabía todos los modales de ella, no hablo de modales cristianos realmente nacidos del Espíritu, hablo de costumbres que no tienen nada que ver con la vida de Dios. Ella estaba distraída por todas estas cosas. Yo no me lo estoy contando aquí, pero yo en mi juventud, en mi inocencia con Dios, yo estaba centrado en Cristo. ¿Saben qué? Yo tuve un encuentro tan fuerte con Cristo que a los 2 meses el pastor me puso a predicar. Y yo predicaba y hablaba de la palabra del Señor como si llevara años. No tenía ni idea dónde estaba. Porque yo decía, porque la Biblia dice, yo no sabía dónde decía, pero yo sabía que lo decía. ¿No? Un día me invitaron a la iglesia bautista, un amigo me dijo, tienes que venir a contar lo que te ha pasado. Me hace pasar el pastor 2 o 3 comentarios, el pastor me decía, sí, sigue. Y yo, para que yo siga, no tenía tampoco. Luego pasó el pastor y dijo, bueno, la palabra que yo iba a traer hoy, la comparto el domingo, ya Dani ha compartido lo que es de Dios, pónganse de pie a morar. Y yo llevaba, creo que 3 semanas de bautizado. Era una locura todo esto. ¿Y saben qué es lo que pienso ahora que han pasado muchos años? Yo quiero volver a esa inocencia con Dios. Y cambié mi manera de vestir, cambié mi manera de hablar, lo cambié todo. Nadie me obligó. Fue la vida del Espíritu en mí. Ser guiado por el Espíritu. Qué fácil que era todo. Si permanecen en mí y mi palabra permanece. Y dice, tales cosas se van con el uso, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Como te dije recién, el evangelio se complica cuando los cristianos buscan ser santos o vivir para Dios con fórmulas o maneras de interpretar las escrituras. Cada organización evangélica tiene una manera. Cada organización, cada iglesia, si vosotros venís de diferentes iglesias, tal vez en Latinoamérica algunos, otros de otra parte de Europa, y bueno, todos los que se han convertido aquí, encontrarán que las costumbres son diferentes. ¿Sabes qué? Gloria a Dios, porque se habla de la multiforme sabiduría de Dios, porque Dios se va a adaptar a las costumbres, a las culturas, pero no hagamos de la cultura la doctrina. Tú puedes ser payo, puedes ser gitano, puedes ser latinoamericano, puedes ser chino. La cultura influye en tu vida, por supuesto, porque nunca dejarás la cultura. Tú eres, actúas, amas, educas y vives por tu cultura. Yo lo sé, pero es la cultura la que se tiene que someter a la vida de Cristo. No tratar de adaptar la vida de Cristo a la cultura. Entonces,
Como dijimos, te decía, el evangelio se complica cuando los cristianos buscamos ser santos, vivir de otras maneras. Pero la voluntad de Dios es que seamos santificados por su Espíritu y mostremos el fruto de esa vida. Esta vida espiritual se manifiesta por el Espíritu Santo y la palabra. Por eso el domingo pasado te decía, en Romanos dice, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Jesús, ¿qué dijo? Mis palabras son espíritu y son vida. Vida. Antes de que la palabra sea un concepto que yo pueda definir, primero es vida. Es vida. Hoy tuve un momento muy tierno y no sé qué con Olivita, ¿no? Le dije, qué guapo tienes el pelo, Olivia. Me sonrió. Le dije, te quiero. Ella me dijo, yo también. Le guiñé un ojo, entonces ella me hizo pum, pum, pum. Yo terminé ahí un charco de abuelo ahí. Ella se fue toda femenina, pequeñita. Aprendí un lenguaje afectivo ella. Pero nadie se lo enseñó. Nosotros necesitamos que primero venga la vida y luego las fórmulas. Y las fórmulas no son importantes. No es más importante los andamios que la casa. Hay un momento en el cual hay que cambiarlo. Ya está la casa. Lo importante es la casa, el Espíritu y la palabra. El Espíritu usa la palabra. El Espíritu Santo usa la palabra. Por eso siempre oren diciendo, Señor, háblame por medio de tu palabra. Vivifícame, dame vida en la palabra. No, Señor, quiero ser obediente para tener la vida de la palabra. No, es que, Señor, que tu Espíritu Santo ahora, en este momento, con todos mis pecados y mi lucha, yo necesito que tú me des vida porque me estoy muriendo en mi pecado. Porque no puedo salir de esta conducta, porque no puedo salir de esta manera de ser. Yo necesito la vida de tu palabra. El Espíritu Santo usa la palabra. Con la palabra sanará el alma humana triste, cargada. La palabra trae liberación. La palabra, te decía recién, sois limpios por la palabra. La palabra de Dios fortalece el alma. Bueno, tantos textos del Antiguo Testamento, no tengo tiempo para leértelo. La palabra revelada en tu corazón te va a llevar a mantener comunión con Cristo. Cuando la palabra se hace vida en ti, la palabra te guía a Cristo. Pero también el Espíritu Santo nos guía por la palabra. Nos ilumina el ser interior y el camino por donde debemos ir. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. ¿Sabes lo que eso significa? La palabra de Dios siempre te va a revelar cuándo es algo o no la voluntad de Dios. Dice Santiago capítulo 3. La sabiduría de Dios es amable, pacífica, benigna, llena de buenos frutos. Te vas a dar cuenta porque el Espíritu Santo confirma esa palabra en el interior de tu ser. Por eso la ley, te decía recién, mostraba la voluntad de Dios, el mandato de Dios, lo perfecto, pero el alma humana no es perfecta. Si el problema no es la perfección del camino de Dios, el camino de Dios siempre fue perfecto. El problema es que los que caminábamos por ese camino no éramos perfectos y nos perdemos fácilmente. Y nos cansamos y nos cuesta y nos volvemos atrás y escuchamos ruido y nos asustamos. El alma humana es imperfecta, no puede hacer la voluntad de Dios. Esa fue la razón por la que vino Cristo. Él murió para condenar el pecado, pero en ese mismo acto vino para mostrarnos que aquella ley se podía vivir de otra manera. Él había pagado la desobediencia y la imposibilidad de cumplir la ley y nos permitía ahora tener el Espíritu Santo que nos guiaría a cumplir esa ley. Por eso te dije, hoy la vida con el Espíritu no es que tú intentes ser obediente para tener vida, sino que Él te dé la vida espiritual para que tú puedas ser obediente. Las palabras, Jesús dijo, mis palabras, ¿se acuerdan? Son todas aquellas enseñanzas y mandatos. Disculpadme, voy a leerlo para ir más rápido, ¿vale? Son todas aquellas enseñanzas y mandatos que solo se pueden cumplir gracias a la muerte de Cristo en la cruz, donde muere mi naturaleza carnal, y por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Jesús dijo mis palabras, no se está refiriendo solo a toda la Biblia, está diciendo, son todas aquellas enseñanzas y palabras que solamente la puede cumplir el ser humano gracias a mi muerte en la cruz, mi resurrección y a la obra del Espíritu Santo en vuestras vidas. Él murió para condenar el pecado, pero Él vino a mostrar esta ley. Él pagaba la desobediencia. Por eso te decía, así entendemos lo de amar a un enemigo, lo de perdonar, lo de poner la otra mejilla, ir más allá. Sabes, mis palabras también, Jesús se estaba refiriendo a aquello que Él dijo, al que cree todo es posible.
O por ejemplo, les decía el otro día, a la mujer adúltera, ni yo te condeno. No te condenes más, Cristo te ha perdonado. Pero tenemos que arrepentirnos y volver a eso. Por eso Jesús dijo, permanezcan en mí. Y si mis palabras permanecen en vosotros, llevaréis fruto. Porque viviremos una vida totalmente sobrenatural. Porque no se trata de la naturaleza humana, lo natural, tratando de hacer la obra de Dios. Sino es al revés, lo sobrenatural, la vida del cielo a través del Espíritu, dándonos la vida y revelándonos la palabra y capacitándonos para poder vivir y hacer lo que dice la palabra. Y cuando eso sucede, tu vida es sobrenatural, tanto en el arrepentimiento de un pecado que no te hubieras arrepentido de otra manera, como en la fe para creer que Dios puede quitar un cáncer. Porque si Dios lo reveló, Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Y yo a esto lo creo, hermanos. Por eso creer que todo es posible, ni yo te condeno. Todo aquello era en sus palabras, pero no debemos verlo como su manera de interpretar la ley de Moisés, sino que debemos verlo y entenderlo como que Dios fue el autor de esta palabra. Él era el único que podía venir a traer el verdadero sentido, el verdadero corazón, el verdadero espíritu de la palabra. Cuando Jesús habló, no está interpretando como cualquier otro maestro más. Él está diciendo el verdadero corazón de la palabra. Es el Padre que escribe la carta y viene a decirte, yo te lo escribí por esto. Pero vuelvo a esto, iglesia, necesitamos revelación del Espíritu. Es dar vuelta el calcetín evangélico. Yo te puedo asegurar que en estos conceptos muchos cristianos, pastores y líderes van a chocar y se quedan bloqueados y se van a quedar bloqueados porque son líderes de un sistema evangélico, no son verdaderos discípulos de Cristo. Con todo mi respeto, son líderes dentro de un sistema. Son jefes de departamento de ventas de una multinacional con un sistema específico, que lo sacas de ahí, ya no saben vender porque aprendieron un sistema. Por eso hay un problema cuando decimos, yo quiero que entiendas la visión de esta iglesia. No, yo quiero que entiendas la visión de Cristo. Y luego vamos a ver la visión que tenemos, pero esta visión puede estar hoy y mañana puede cambiar, pero la visión es lo que te conduce, la vida de Cristo es lo que te vivifica. Por eso permanecer en mí, mis palabras en vosotros es orar de esta manera. Quiero estar en ti, que tú estés en mí y quiero ser y vivir lo que naturalmente yo no puedo vivir. Quiero vivir como tú me enseñaste, Señor. No me dispongo a vivir como tú enseñaste para agradarte. Ese es Caín. Señor, yo quiero que tú me enseñes con tu Espíritu Santo. Vivifícame con tu palabra dentro mío. O sea, quiero aprender a amar como tú amaste, perdonar, ponerle otra mejilla. Y no se aprende sino pura y exclusivamente con la revelación. Y te digo algo más, y la experiencia. Pero la experiencia a la que Dios te lleva de quebrantos y dolores para humillarnos y que la palabra de Dios pueda penetrar en nosotros. Porque muchas veces mi alma humana de cristiano está muy endurecida y está perfectamente endurecida. Hace falta que se agriete para que las raíces empiecen a meterse en medio de las grietas del cemento que tengo evangélico aquí en la cabeza y se vaya a lo más profundo de mi ser y produzca cambios. Y aprenda a ver la vida como Dios la está viendo. Y Dios permite que vengan terremotos para que se me quiebre la estructura de la cabeza. El orgullo de Daniel Palma. Cuando leemos la palabra con respeto, con devoción, como te decía el otro día, como la de un padre que ha muerto y te deja la carta a un hijo. Cuando la leemos en el amor, en la necesidad, en la pureza de quien busca conocer a quien le amó y le ama, como leer la carta de un padre, de una madre, te decía. Cuando hacemos esto, de leer con devoción, con respeto, con necesidad de vida, intentando encontrar en las palabras a esa persona que nos amó y que nos ama, consciente de ser guiado por el Espíritu Santo, entonces Cristo se revela en las Escrituras. Si Cristo no se revela en las Escrituras, no has entendido nada, hermano. Señor, quiero conocerte a través de la palabra. Yo hago esta oración cada día. Señor, revélame tu palabra. Quiero conocerte a ti en esta palabra. Quiero conocer tu corazón en esta palabra. Por eso, cuando buscamos por otro lado la comunión en oración con Cristo por medio del Espíritu, Él nos revela la palabra. Te lo vuelvo a decir, la palabra nos revela a Cristo y en la oración profunda con Cristo Él nos revela la palabra. ¿Lo entienden a esto? En oración, la palabra te va a mostrar quién es Cristo para ti y cuando tú tienes comunión con Cristo, Cristo te revela la palabra y la palabra te guía, te enseña, te da convicción.
En esta vida de comunión y de permanencia en Él y su palabra, caminamos en el propósito de Dios y somos guiados para orar como conviene. Allí vienen los milagros y también la fortaleza, la paciencia, el gozo. La palabra en sí es la semilla, hermanos. Pedro decía en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, que no se pudre, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por eso, cuando se une el alma a lo eterno de la palabra, saben que en griego simiente o semilla es semen. Y lo que Pedro estaba escribiendo aquí no es algo que hay que congelarlo hoy o que se va a descomponer, va a morirse. La verdadera semilla de Dios, cuando la palabra de Dios se une al alma humana, le trae lo eterno. Allí todo cambia. Yo quiero que oremos hoy por esto y que tomemos decisiones firmes. Señor, tu palabra es lámpara, pero porque el Espíritu de Dios me da la vida. Hay un poder vivificador en la palabra. Aquí la Biblia dice palabra de vida. ¿Saben? Es viva porque Dios vive. La palabra de Dios es viva y es eficaz porque Dios está vivo. Y el Espíritu que te la revela está vivo. Es espíritu de vida. Si la palabra solo entra por la mente, no tiene esa vida. Tiene vida porque el Espíritu le da la vida. Porque el Espíritu usa la palabra para producir vida en tu ser interior. Por eso la palabra de Dios con la vida del Espíritu explora y saca a la luz la conciencia más profunda del ser humano. No te vas a arrepentir si el Espíritu Santo no te revela la palabra. Explora la conciencia humana, porque la Biblia dice que es más cortante que espada de dos filos y discierne las intenciones del corazón. Padre, puedes hacer esta oración esta mañana. Revélale tu palabra a mi hijo. Revélale tu palabra a esta persona que no cambia. Revélale. Porque la palabra con el Espíritu es lo que discierne las intenciones más profundas del alma humana. De la conciencia humana. Tú te puedes pasar toda la vida discutiendo con alguien. Pero si ese alguien tiene un velo, pero cuando se vuelva al Señor, el velo va a caerse. La palabra de Jesús son las intenciones de Dios en las Escrituras. Jesús mostró el porqué y el cómo de las Escrituras. Jeremías 15:16 decía Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Wow. Comí tu palabra y se alegró mi alma. Cuando estamos depresivos, tristes, sin esperanza, ¿qué dice aquí? Hallé tu palabra y la comí. Y hubo alegría en mi corazón. Por eso te decía el otro día, comer es destruir, o sea, es hacer que la comida pueda ser digerible. Y al digerirla, se deshace en el estómago y se digiere ahí en los intestinos. Y al digerirla, al absorberla, mejor dicho, no digerirla, al absorberla, absorbes nutrientes, vitaminas, proteínas, y se hacen parte de ti. Y ya eres tú. Cuando la palabra es incorporada por medio del Espíritu a nuestras vidas, se mete en el alma humana y se hace parte tuya. La palabra se hace vida en ti. Por eso, interiorizada, es allí donde las Escrituras y la palabra de Jesús se transforman en consuelo, dirección, claridad, promesa segura sobre mi situación personal. Es allí donde muestra su poder en todo el ser. En todo. Perdónenme la sinceridad. ¿Saben qué es lo más fácil? Que te vayas a buscar un profeta ahora. Tú tienes ministerio profético, profetízame. Tú tienes ministerio, profetízame. No estoy en contra de ello. Siguen existiendo los profetas que dan una palabra de dirección. Profetizar es hablar de parte de Dios. Por lo tanto, esta predicación también es profecía. Pero aquí la Biblia me enseña a que el Espíritu Santo revela su palabra en mi interior. Y esa es la palabra que permanece en mi alma. Y esa es la palabra que produce fruto en esa vida y en esa dirección de la iglesia como cuerpo de Cristo. Cuando nos rendimos a la palabra, cuando no se usa solo como algo mágico que me solucione un momento de la vida para seguir a mi manera y hacer lo que se me antoje. Busco algo casi esotérico, como una adivinación a ver qué tengo que hacer. No, sino cuando quiero ser guiado por la palabra. Allí
estamos desplazando argumentos y sabiduría carnal para que ese lugar sea ocupado por la palabra. Cuando ningún plan, proyecto nos satisface o soluciona el momento que vivimos, y entonces buscamos la palabra como la fuente de vida para el alma. Así se hace parte nuestra y entonces la palabra permanece. En la parábola del sembrador dice que mucha semilla, que era la palabra, cayó en pedregales, cayó. ¿Qué dijo Jesús? Esa es la palabra que no entra en lo más profundo. Tarde o temprano los afanes del mundo, los entornos, las presiones terminan anulando esa palabra. Por eso necesitas que se te revele y llevarte al trono de la gracia y la misericordia. Por eso los conflictos, las luchas terminan siendo un bien para nosotros, pues nos llevan a buscar vida en la palabra. Al principio buscamos una solución rápida, pero luego buscamos la fortaleza y el poder de la vida de Cristo en nosotros. Así la palabra echa raíz en nuestras almas, o sea, penetra en las emociones y en los pensamientos, modificando la voluntad humana, como las raíces entre las piedras en esos suelos antiguos, que aparecen las raíces y las abren y se meten. Así la palabra se mete en el alma y modifica todo para llevar un fruto de vida. La palabra de Dios será como la raíz de esos árboles en las aceras que terminan levantando la acera y levantando los cimientos. Iglesia, estamos en la vid. Amén. Si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, llevaremos fruto a nuestro entorno. Vamos a orar, amén. Que el Espíritu Santo nos revele el corazón y el sentido de la palabra siempre. Que se haga vida en nuestras almas, en nuestras emociones, en nuestro intelecto, y que de esta manera condicione nuestra voluntad, de modo que esa palabra permanezca en nosotros. Dile a Dios en esta mañana: Señor, revélame cada día tu voluntad a través de tu palabra. Yo quiero permanecer en tu palabra. La palabra en tanto al sentido, el corazón de un Padre bueno que escribió esta palabra, y hoy quiero que esté grabada en mi interior. No quiero ser un hombre complicado, no quiero ser un pastor complicado que predica cosas difíciles de entender. Quiero ser un hombre, esta es mi oración siempre, que cuando hable de tu palabra, explique el sentido de la palabra. Hermano, si ustedes se dan cuenta, yo no intento predicar aquí moralejas, sacar enseñanzas aisladas. Yo intento siempre enseñarte la palabra para que las moralejas las saques tú. Seas libre en entender la palabra a tu manera. No decirte, este texto dice esto, bueno, así tenemos que ser, ¿no? Como fue David, tenemos que ser nosotros, porque ya sois adultos, ya no sois niños. Y ya habéis crecido. Y necesitáis que la palabra se os revele y el Espíritu os guíe. Por eso, no es que la recordemos siempre a la palabra, sino, mire, cuando Jesús dijo que mi palabra permanezca, no significa que tú siempre la recuerdes, sino que se te revele por medio del Espíritu Santo para que se haga parte de nuestras vidas y permanezca así. Que aunque tú estás trabajando y no estás pensando en ese momento tu palabra, la palabra misma te está guiando con pensamientos conforme al propósito de Dios, porque ha sido revelada en tu ser interior. Iglesia, esto es un milagro. Yo ya no puedo explicarte más esto. La revelación, el conocimiento de la palabra por revelación es un milagro. Cuando el Espíritu de Dios revela a la mente y a las emociones humanas el verdadero sentido y el corazón de Dios. Así Dios nos habla, así Dios nos guía, así Dios nos transforma la vida. No te desesperes por tu obediencia para tener vida en la palabra, sino pídele a Dios que te llene de vida del cielo para que esa vida te lleve a la obediencia profunda. Tú por tus medios no puedes ser un hombre o una mujer santo, santa, pero sí puedes pedirle a Dios que Él te santifique por el Espíritu y la palabra. Le pido a Dios que esta mañana muchos de vosotros seáis limpios por la palabra. Limpios de pecado, pero también limpios de tristezas, de amarguras, de complejos y de todo tipo de inmundicia. Nos ponemos de pie. Padre, antes de irnos a este lugar y de cantar, yo hago una oración. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo esta mañana. Que tu Espíritu fluya desde ese trono de la gracia como un río de vida. Así como aquel profeta lo mostraba, lo manifestaba, que desde ese templo por debajo de las puertas fluía un río de vida, un río que por donde iba produciendo vida y crecía la vida alrededor de ese río. Que tu Espíritu Santo hoy comience a fluir en mi ser interior. Y Señor, se meta por estas grietas que tú permitiste que se abrieran en mi corazón en estos días. Tristezas, preocupaciones, temores. Y tu palabra penetre hasta lo más profundo de mi ser y traiga la vida del cielo. Que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra y nos ayude a permanecer en ella. No es nuestra capacidad la que nos lleva a permanecer en tu palabra. Es tu Espíritu quien la graba en nuestro ser interior.
Querido Señor, nosotros queremos permanecer en ti por tu gracia y tu misericordia. Y te ruego que tu Espíritu Santo nos revele y nos enseñe cada día para que podamos permanecer en esa palabra y esa palabra permanezca en nosotros como la raíz de un árbol que se metió en tierra seca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le decimos, descanso yo, porque sin ti perdido estoy. Confío en ti, mi buen pastor, y necesito en todo tiempo. Dios te necesito, mi defensor, mi salvador. Dios te necesito. Piensa en tu alma, tus pensamientos. No pienses, no eches culpa a otros. Piensa en tu corazón, en tus tristezas. La gracia de Dios va a abundar. Y esa gracia se manifiesta en libertad. Es Él en nosotros. Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Enséñame tú, Señor. Enséñame a agradarte. Cuando venga la tentación. Sosténme con tu gran amor. Te necesito en todo tiempo. Dios, te necesito. Métete en la oración profunda. Esta es la razón por la cual ayunamos. No para torcer el brazo de Dios, ni para forzar que algo suceda, sino para tener comunión profunda con Él, donde nos abstraemos de todo, solo para estar con el Espíritu y la palabra. Espíritu y palabra. No le digas a Dios lo que Él te deba hablar. Simplemente dile, revélame tu voluntad siempre a mi corazón. Encamíname, oh Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Mi Salvador, Dios, te necesito. Querido Señor, gracias por tu palabra y tu presencia en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea revelada constantemente a nuestro ser interior. Atráenos a ti en estos días. Y te damos gracias por nuestros dolores y tristezas que nos llevaron a desnudar el alma delante de ti, para que tú grabes tu palabra en nuestro ser interior. Gracias, Señor, porque en esas grietas que se abrieron en el alma, tú lo permitiste para que la semilla de tu palabra no fuera arrebatada por los conflictos de este mundo, sino que penetrara hasta lo más profundo. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes con tu Santo Espíritu, nos reveles cada día para que tu palabra permanezca en nuestras vidas. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.